Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí leemos el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, un hermoso libro que nos habla y que nos está diciendo justamente los seguidores, los secuaces del Señor. Secuela crisis después de la resurrección ciertamente es la comunidad. Coabeña de ella ella peña de yara pues tu maranga tu omba apopiñe ame cuera jaco anga llevamos punenun y sube cuera o sea y cuaiga tu jamashomon uja hoy cual cabeña de yarañe. Qué lindo que es cómo se presenta en este versículo del día de hoy, porque en el versículo 11 dice: ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Bueno, esta es la sentencia que va a pronunciar justamente Pablo después de que nosotros estamos viendo lo que había sucedido con un tal Elimás, ¿verdad? El mago, alguien que se está oponiendo. En realidad se está oponiendo a la gracia, a la fuerza del Espíritu Santo que está operando, actuando a través de Esteban, justamente, de Bernabé y de Pablo. Bernabé y Pablo son los dos discípulos, ¿verdad?, que fueron elegidos justamente por la fuerza del Espíritu Santo, decía, ¿verdad? Cuando nosotros leíamos en el versículo 2 del capítulo 13, dice: un día, mientras celebraban el culto del Señor, ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. ¿Verdad? O sea que es el mismo Espíritu del Señor, ¿verdad? El que les llama, el mismo Espíritu del Señor, que ahora nos pone en sintonía, ¿verdad? ¿Para qué? Y para que nosotros podamos dar un paso, dice. O sea, te imaginas con se ayapopama lleva, o sea, en el sentido de que la fuerza del Espíritu Santo, o a través de la fuerza del Espíritu Santo, Dios Padre había resucitado a su Hijo. Ahora Jesús, que sube al cielo, con el Padre envían al Espíritu Santo. Esa es un poco la teología lucana que se nos presenta tanto desde el Evangelio, y ahora se prolonga ciertamente a través de esta segunda obra de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles. Es decir, después de la ascensión, elemento fundamental y esencial para que nosotros podamos entender que coanga de haitena de va a potar, coanga comunidad lo va a potar, coanga peñan de yaro ya poba y lleva, pe ita irarupi, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ¿verdad?
Y entonces nos ha salvado, ñande pues no, vos haces ñande peipo, ñande mopua, lleva ñande pa. Pemba de posipo uy, hago anga ñande moico, anga ñande dale pepino y que hape cuico anga la vende atiguazú. La comunidad que se va a mover gracias a ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está desarrollando, ¿verdad? Lucas en realidad está desarrollando esa teología con esa clave de lectura. Esa es la llavecita para que nosotros podamos entender cómo se está moviendo aquí el accionar, ¿verdad? Tanto de Pablo como de Bernabé. Y en este caminar ellos recorren, ahora salieron, dice, van hacia Pafos, donde encontraron ahí a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por que se hacía pasar. Esto ciertamente es una teología maravillosa porque hoy acá muchas veces las cosas. Se hacía pasar, se hacía pasar. Me hago la de sociedad vegetal, de Yayuhuina, cuando encontramos gente desaprovechadora, ¿verdad? Sobre todo que se aprovechan del sentido religioso. Esto es lo más triste, ¿verdad? Encontrar personas que se aprovechan del sentido religioso, del aspecto de la trascendencia de las personas. Estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Bueno, hasta ahí todo lindo, etcétera. Pero hizo llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Era prudente este hombre, este procónsul, lo hace llamar a Pablo y a Bernabé porque también siente el deseo de escuchar, ¿verdad? Hoy cuase la curiosidad, qué lindo que es. Cuando nosotros queremos conocer, saber, escuchar, buscar entonces la palabra de Dios, el accionar del Espíritu del Señor. Cualidad elemental, fundamental, que siempre aparece, ¿verdad?, en los escritos bíblicos. Para una verdadera conversión, queridos amigos, que es importante, porque siempre aparece en todas partes. Yahekana. ¿Se acuerdan de las parábolas que encontramos en los evangelios? El reino de los cielos se parece a un hombre que buscaba un tesoro. Cuando lo encontró en un terreno, dice, ¿qué hizo? Enseguida lo volvió a cubrir todo, ¿verdad? Se fue, vendió todo lo que tenía, compró entonces eso. ¿Por qué? Porque después de buscar, el que está buscando, enseguida te presenta ese hombre que buscaba perlas finas, hasta que encontró uno de gran valor. Vendió todo lo que tenía y vino y compró esa perla. Entonces aquí también te está presentando del procónsul que tiene el deseo, es capaz de buscar, indagar, hurgar, conocer verdaderamente quién es Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda a dar pasos importantes en nuestro caminar. Estamos leyendo el libro de Josué, capítulo 24, del 14 al 29. Es el discurso final, Josué de Baibaya, Jamajina, pero nos recuerda que todo este camino lo hemos hecho gracias a la ayuda del Señor. Peñan de Yara, Yande Putimó, Peñan de Yara, Bojasán, Yande Peipo, Lleva, Peñan de Yara, Shaka, Yande, Peñan de Rape, Moto, Pañan de Yahuatata, Inhamba, Eisha, Pañan de Yaicobana. Josué habló al pueblo diciendo: teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río y en Egipto. Sirvan al Señor.
Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Cuando ya Josué se está despidiendo del pueblo tuya. Imagina, llevan de Yara, Sereno y Poteite, imagina, ajata más en diejina, a descansar en el cielo, a descansar con los padres. Aquí comienza a decirle, en primer lugar, teman al Señor. Bájese la teman al Señor, quiere decir respeten al Señor. Pejen dumina, pelle esa cuamina, llevan baisha papeñan de yaro me bañan de, hayan de cupellamo, yañe moiara, con humildad a los pies del Señor, teman al Señor. Segundo elemento, sírvanlo con integridad y lealtad. Y ponave y upeaye pañañe moiña ñe cuame, peñan de yarabe. Pero maenaña ñe cuame, y justamente para construir el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios. Sírvanlo con integridad y lealtad. Diga tú y la ñande yapú, ñande yapo aná lleva peñan de yara, y oyerurea ñande. Dejen de lado a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río. Entero ella lleva ñande huirajata peba irejina o miya yejana ñambo ukeana. Peala ñande yaro yerurea ñande japealo y botaina. No se dejen llevar, no se dejen manipular. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy a Dios. Pidamos con la fuerza del Señor poder luchar contra todo mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 13 y hoy estamos concluyendo esta partecita, por lo menos esta narración que nos habla del mago Elimás, ¿verdad? Una persona que se hace pasar por profeta, una persona que en el fondo, lo único que está haciendo es impidiendo que la gracia de Dios que se manifiesta a través de la comunidad no esté sucediendo. Y esto pasa tantas veces, ¿verdad?, entre nosotros. ¿Quién es, entre comillas, el Elimás en nuestra comunidad? Doje yayajina ñande yaja, doje yayajina ñande, ñañembo uke lleva ñande la pichacuerandi, doje yayeteo hina ñandica tu jamuesa, la ñañemongueta mía lleva ñande la pichacuerandi. Y esto es lo que suele pasar, ¿verdad? Es lo que suele pasar por nosotros. Pero lo importante después de todo este acontecer, porque la gracia de Dios actúa así. La gracia de Dios siempre te trae los instrumentos necesarios para que después, al final también, se llegue a donde se vaya, a buen destino. Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el que conduce la historia? ¿Quién es el que hace la historia?
Y es justamente el mismo Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? Dios es el que conduce nuestra historia. Y entonces, oye, y bueno, yo quiero que todos lleguen a la verdad a través de la fuerza del Espíritu, lleguen a entender, a discernir, a conocer su camino, para que exista un camino ciertamente de compromiso, de entrega, fuerza, entusiasmo. Y entonces, así encontramos que Pablo también después reacciona, y en el año mañana, o reaccionan varios. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo, hombre falso y lleno de maldad. ¿Viste? Por eso le está diciendo que es bastante duro, porque le dice, lleno del Espíritu Santo, clava los ojos. Es decir, que hay mucha sinceridad de su parte. Hombre falso y lleno de inteligencia, hijo del demonio, enemigo de la justicia. Y continúa Pablo, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Esta palabrita es clave, decíamos, ¿cuándo dejarás de torcer? Porque elementos que después a nosotros nos hacen actuar de una manera negativa o nos hacen actuar de una manera equivocada, ¿verdad? ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Y esta hablábamos nosotros como una reacción o como una consecuencia. Ahora vas a ver cómo va a caer sobre ti la mano del Señor. Pero sino que le está diciendo, ¿sabes qué? Cuanto más nosotros, queridos amigos, estamos obrando el mal, cae sobre nosotros el mal. Y como consecuencia de nuestro mal actuar, consecuencia de aquello que nosotros podríamos o deberíamos cambiar. Porque ya eres Congo, Peñada, ya ne mondaron donde eres igual a remondar. Lande yapuro hina reikwa pona lande yapuro. Lande oro mi sabe oye pona de la reo amande José. De reikwa pona lande de yapoi haina peña de yaro yuriande. Y así, metele lo que quiera, metele cangrejo y ahí se lo mitad. Pero peña de yaiguana ya ahí está la sinceridad. Por eso es que le clava, ¿verdad? Dice los ojos, para decirle con sinceridad. Upea coñan de hoy ya lleva. La nieta buena con sinceridad, yo me ñañe mongueta, mija, pejoare, mañana, pejesare, mañana, ñañe mongueta, mi sobre. La hay que divagar, mañana, abre, mañana, voy landero baja, y digo, usupe las cosas. No, sinceramente vamos a hablar un poco. Entonces, esa es la preocupación de Pablo. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto
como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia,
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Y aquí sobre todo es la consecuencia, decíamos, lo que nos viene, porque la palabra de Dios en este versículo dice que en ese momento Elimas se vio envuelto en oscuridad y en tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano, ¿verdad? Está entonces ahí, consecuencia de nuestras acciones. Queridos amigos, cuando vaya con entonces Ñande la Ñaje en Duponana,
porque esta itereío y ayepaña de abetebe que quieren aprovecharse del aspecto de la trascendencia, o sea, de la tendencia que todo ser humano tiene hacia la trascendencia. Y eso no me refiero simplemente a los protestantes, no me refiero simplemente a las sectas, porque también hay muchos entre nosotros, queridos amigos, lastimosamente, que se meten en esta cuestión de la macumba, que se meten en esta cuestión, ¿verdad?, de los brujos, que se meten en estas cuestiones, ¿verdad?, de leer las cartas, de leer esto, de leer aquello, de hacer cualquier cosa. Oñemo médico, guau, que esto, que aquello. Queridos amigos, atención. Anique, yeike con amba con ave. ¿Entienden? Y hay que estar siempre atentos. Hay que estar siempre atentos. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, queridos amigos, hemos caído, muchas personas hemos caído en esta forma, ¿verdad?, de engaño. Porque aquí lo que justamente el IMAS, y miren a quién le está echando en un engaño, que es justamente al procónsul. O sea, no estamos hablando de cualquier llevar ahí, por decir así. A ver, coño, de ya esa es una persona importante de ella, ¿verdad? Pero que también de cierta manera tiene el interés y tiene el deseo de escuchar, ¿verdad?, porque dice que era muy prudente. Entonces escucha, quiere saber. Claro que el otro es casi como un negocio, entonces, lo que está llevando, porque se hacía pasar por profeta. ¿Cuántos, queridos amigos, que se hacen pasar justamente por pastores, por profetas, se hacen pasar entonces, pero sabemos que es más bien para delinquir, ¿verdad? Hasta en la política, ¿verdad?, utilizan mucho de esto, el aspecto religioso, ¿verdad? Y claro, como muchas veces uno, por el respeto a las personas, hablamos de un cierto, no sé, respeto, nicatuya, y más todavía con el aspecto religioso, entonces no queremos entrar, porque es muy delicado el aspecto de la trascendencia, ¿entienden, queridos hermanos? Es muy delicado el aspecto religioso, pero sin embargo, Pablo, como vimos, no tiene pelos en la lengua. Primero luego dice, clavando los ojos, seguimos hoy, clavando los ojos en él. Segundo elemento, nos decía que él estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que sino que él lo está diciendo porque verdaderamente está mirando y está entendiendo lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces clava los ojos allí en esa persona. Y después aquí, una vez que clavó los ojos en él, le dice la verdad. Allí le dice directamente que quedará ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. Queridos amigos, esta era, decíamos, la misma experiencia por la que pasó también Pablo en su experiencia de la conversión. Si nosotros volvemos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nosotros nos encontraremos de nuevo con esa persecución que estaba Pablo que lleva de todo un poco a Dios, oye, por acá lleva a Yeruré para tener permiso y para ir sobre todo a perseguir a estos cristianos, y así sucesivamente. Y eso lo encontramos en el capítulo 9, ¿verdad?, de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, lo que hemos visto, no podemos parar, lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Venga. ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por la vida. Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todo. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad.
Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitaviterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitaviterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitaviterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hemos estado viendo la historia de Jesús, como se cuenta en el Evangelio de Lucas. Empieza con la llegada de un rey improbable, nacido en circunstancias pobres y humildes. Luego, vemos a Jesús como el maestro profeta. Él pasaba a través de Israel llamando al pueblo a vivir de manera radical, donde los enemigos se hacen amigos, los pobres son cuidados, donde las personas encuentran perdón por sus fracasos. Él iba de ciudad en ciudad, invitando a la gente a seguirle y a vivir bajo el gobierno de Dios de una manera completamente diferente. Mientras hacía muchas señales y maravillas, muchos israelitas empezaron a tener esperanza de que Él liberaría a Israel de los romanos y establecería un nuevo reino de paz y justicia. En resumen, que Él traería el reino de Dios. Ahora, los líderes religiosos de aquel día también estaban esperando el reino de Dios, pero para ellos, el mensaje de Jesús era una amenaza.
Sí, ellos esperaban ganar poder y prestigio cuando todo esto sucediera. Pero Jesús dijo que el reino de Dios pertenecía a los pobres, a los rechazados, y que el verdadero poder es servir a otros en amor. Este conflicto se intensificó cuando Jesús, mientras estaba en Jerusalén, interrumpió los sacrificios del templo y llamó a los líderes de Israel un grupo de rebeldes. Así que arrestaron a Jesús y lo acusaron de ser un rey rebelde delante de las autoridades romanas. Él fue entregado para ser ejecutado, aunque era inocente, pero luego fue sacado de la ciudad y condenado a muerte con acusaciones falsas. Esto nos lleva a la sección final del Evangelio de Lucas. Había un líder religioso llamado José, quien se oponía a la ejecución de Jesús y pidió que su cuerpo le fuera entregado para poder sepultar a Jesús en una tumba cercana. Luego, un par de días después, algunas mujeres que habían seguido a Jesús vinieron a visitar la tumba y la encontraron abierta y vacía. Se encontraron con estas figuras misteriosas que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que ellas huyeron aterrorizadas y nadie creyó lo que reportaron. O sea, él no puede estar vivo. Todos lo vieron morir. Ahora, justo afuera de Jerusalén, había un par de seguidores de Jesús que estaban saliendo de la ciudad, viajando en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos estaban tristes y confundidos por todo lo que acababa de pasar. Luego Jesús se aparece caminando junto a ellos, pero ellos no saben que es él. Sí, eso es extraño. ¿Por qué no podían reconocerlo? Es extraño, pero una imagen realmente importante para Lucas. Ellos, por alguna razón, están ciegos a Jesús. Así que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos empiezan a contarle acerca de Jesús, un poderoso profeta que ellos esperaban rescataría a Israel. Pero en lugar de eso, fue ejecutado. Algunas mujeres dicen que está vivo, lo que es una locura. Esto es demasiado. Nos vamos a casa. Así que Jesús intenta explicarles que esto es a lo que las escrituras judías habían estado apuntando todo el tiempo. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde, a favor de los que en realidad son rebeldes. Y que él sería vindicado por su resurrección para que pudiera darle vida verdadera a aquellos que la recibieran. Pero esto todavía no tiene sentido, y están más confundidos que nunca. Lo que nos lleva a la escena cuando ellos se sientan a comer con Jesús. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, justo como lo hizo en la última cena. Claro, esta es la imagen de su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz. Y es cuando toman el pan que ha sido partido, que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, y él desaparece. Y la escena termina. Esta es una historia acerca de cómo es difícil ver a Jesús por quien Él realmente es. Sí, esto es brillante. Quiero decir, ¿cómo pudo el poder real de Dios y su amor ser revelado a través de la vergonzosa ejecución de este hombre? ¿Cómo puede un hombre humilde convertirse en el rey del mundo a través de la debilidad y el autosacrificio? Esto es muy difícil de ver, pero este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Requiere la transformación de tu imaginación para verlo y abrazar este reino completamente diferente de Jesús. El Evangelio de Lucas termina con Jesús y todos sus discípulos juntos en otra comida. Y todos están asombrados por su cuerpo resucitado. Quiero decir, Él sigue siendo humano, pero es mucho más. Sí, Él ha pasado a través de la muerte y salió al otro lado, una pieza de la nueva creación que caminaba y hablaba. Y luego Jesús les dice que Él les dará el mismo poder divino que lo sostuvo a Él, para que ellos puedan ir y compartir las buenas nuevas del reino de Dios con otras personas. Después de eso, Lucas nos dice que Jesús fue llevado al cielo, lo que es una salida genial y todo, pero ¿por qué desaparecer en el cielo? En el Antiguo Testamento, los cielos son el lugar del trono de Dios. Están por sobre todo. Así que esta es la manera de Lucas de mostrarnos que Jesús ha sido entronado como el Rey divino de todo el mundo. Sus seguidores se quedan en Jerusalén, adorando a Dios y Jesús, esperando por este nuevo poder. Y aquí es donde el Evangelio termina. Ahora Lucas escribirá acerca de cómo reciben este poder y llevan las noticias por todo el mundo. Y de esto se trata su segundo volumen, el Libro de Hechos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023
de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje, ¿verdad? Bíblico, la llegada a Antioquía de Pisidia. Con algo de Ñande Ina, esa papeña de Yara, lleva Ñande Pisino, va esa papeña de Yara, va a ser Ñande Peipo, va esa papeña de Yara, lleva Ñande Atoya, Ñande darle fuerza, ánimo, Shane, Meina, Vendendie. Y a todas las esa peña por Peipo mía. Qué lindo, queridos amigos. Y aquí nos encontramos verdaderamente con un elemento que ya hoy a llevar la Yahesano, para ella va Pablo, ¿verdad? En esta misión. Pablo también en comunidad, recuerden, Pablo y Bernabé. Y por lo que vemos también aquí le acompaña, porque dice al final, en el versículo 5 de ese capítulo 13, al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y Juan colaboraba con ellos. Juan colaboraba con ellos. Habemos imagen de un tercer personaje. Los elegidos, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. A la obra, las cuales los he llamado. El Espíritu Santo. Ahora entonces, en la llevas a cuera, ojoma, a cuera, guatama, a tu pecha, ya pues, bueno. Esa es la obra, ¿verdad?, que el Señor también está realizando. Y vamos a mirar un poco, ¿verdad?, porque aquí nosotros en el versículo 13, pasando de Peri, llegan a Antioquía, ¿verdad?, de Pisidia. Es una de las cosas más interesantes, ¿verdad?, como nosotros vemos, cómo ellos también entonces llegan a este lugar. A Patmos, ¿verdad?, Pafos, ¿verdad? Y de ahí ahora entonces van a pasar de Pafos a Perge. Habiendo zarpado de Pafos, el grupo misionero ahora es descrito como Pablo y sus compañeros. Vaya suraña. Upeago tenía aspecto a Viña de Yeikua Haisha de lo que significa la misión. La misión, queridos amigos, siempre es una misión comunitaria. Lucas mismo, ¿verdad?, cuando utiliza, los mandó de 2 en 2 comunidades, dice la número 2, 72. 72 quiere decir con tus propias limitaciones, 6 por 12, toditos, todas las tribus o todos los apóstoles, 12 acuerda, por 6, 72. Mandó a 72, es decir, todos somos responsables, a la comunidad. La ñandé, entonces ya entendé, ponernos con ambas adentro de la cabalística numérica bíblica. Upea ñandé y catutaña moñe, es allá, lleva más, esa papel ñandé yara, ñandé no ina. Añandé a toina para hacer las cosas en comunidad. Diga tú ñandé la ya poco, ¿cuántos años? Estamos ya a la cena, muchas veces ya es torrama, porque naciendo usted, naciendo mayoría y la protestante cuando me enseguida. En todo caso, Lucas se mensaje famosa, que ahí llega. Ustedes no saben que no hay que adorar al barro, cualquier cosa está tuya. Deja que le discurso, Va, es bien de chiqui, allá tuya por allá, beca tú, ya es allá ella la viroreía, llevanía la viroreía, la pecope, dice, bebé, manejaría ese teléfono. La hace WhatsApp. Bueno, pero entonces lo importante, queridos amigos, aquí es pensar. Aquí lo importante es que nosotros podamos concentrarnos y entender, ¿verdad?, que justamente habiendo zarpado, ¿verdad?, ahora nosotros, este grupo de misioneros, lo vamos a conocer, ¿verdad?, como sus compañeros. Es decir, la misión jamás, queridos amigos, podemos hacer como guatijeños. La misión jamás podemos hacer yo ahora, me autoproclamo, yo ahora, entonces Víctor Luis Cabañas. Bueno, yo haciendo la iglesia, hacia allá botar las iglesias, se cojaña, bueno, se la pastor, se la país, se peamos. ¿Entiendes? No. A esta año debe ser guayaresco. Esta hoy, la oña proclama. Pero, la belleza guaya, estos que buscan sus propios intereses. Mi algo plata lo he votado al final de cuentas. Que la Biblia dice que el diezmo, que esto, aquello, sí, y por algo, mi algo, y pueden entender, ahí va para la iglesia,
se pequeña de la dayayesa cuaenda yayesa pe ay ayer. Porque al final, cuando hay toda corrupción, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué hay contrabando? Porque nosotros alimentamos y nosotros nos alimentamos de lo que están haciendo erradamente los otros, ¿entendiste? Algunas veces ya te preocupan, ya de nacer, ya se apuca, y bueno, aquí nuestra industria que no va, que esto, aquello, porque hay mucho contrabando. Bueno, muy bien, listo, hay mucho contrabando. Vaya, pues, hay botella. A ni ella lo sabe, ella puede producir, estilo Rodríguez de Francia, un bote en la frontera, vendo y quién, no sé. Entonces, a esa ya producí. Bueno, pero ¿qué pasa? Que justamente, ya te digo, la año de corrupto, año de digo, la año por la che, debió ni estoy, pero me dice, pégate a mo ahí de, y van a todo, era una che, pero también se dan cuenta que aquí es todo un sistema, ¿verdad? Porque algunas veces uno entiende también, porque los que están adentro o los que estamos adentro, y de corrupto donde había lleva. Allá sobrefacturas, allá muy peajes, allá muy llamadas. Entonces la gente que no va ahí, bueno. Baila lleva, ay, corrupto formal, oye, o pipa la precio que esto, la combustible, me han dejado a Moa, va a ser pico la diferencia, pero me 10 kilómetros a Moa y barato, a la mitad de precio. Va, y pico la oicoa, entonces, va, y la oicoa, allá. Y así esas cosas, ¿verdad? Entonces, era ya de problema. Ya de problema. De allí, cuando venían de ya más, en síntesis, cada uno ya autoproclama. Apego en el fondo, es volver al Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Apego al pecado original. Es decir, ñandé de allí cuase ave. En síntesis, nosotros nos autoproclamamos dioses. She ayapota la she ayaposea, ashe ayapota la she moganata o lo que sea. Y que a los otros le coma michi. She en la síntesis. Apeago la ñandilla es en el fondo. Así es que, queridos hermanos, ñangar es cógena, porque esto es importante. Si nosotros queremos vivir la vida cristiana, tenemos que mirar y entender, porque pea peñan de yarañi en las yañan de she da IBM vea. Upea IBM ñandi yara. Hape shañas en duana. Hape a la yaguerajana peñandere cobebe peñandere puto ume. Y gatu jamuesa lleva con a la ya. Bueno, Señor, reconozco verdaderamente. A ver, una vez esa era en ese papel mago, el imasa lleva un botado y se enteró de ti. A ver, oye, puedo hacer como profeta. Hape y el procónsul o pillaza, después de lo que haya sucedido, quedó profundamente impresionado por la doctrina del Señor. La doctrina del Señor. Y ahí entonces abrazó la fe. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.